Hola a todos, vamos a seguir con las predicciones de sismos, terremotos y maremotos, esta vez con Venezuela. Van a estar en dos, ¿vale? Dos videos. Vamos a empezar con el principio, por el primero de todos. Ciudad Bolívar. En Ciudad Bolívar veo que se va a producir más que sismos. Es lo siguiente: de punto 0 profundidad 104 kilómetros. De punto 5 a 3.2 máximo profundidades entre 109 y 112 kilómetros. 3.5 con profundidad 116 kilómetros. 3.7 a 4.2 máximo con profundidades entre 120 y 137 kilómetros. 4.4 con una profundidad de 148 kilómetros. 4.6 5.0 máximo con profundidades entre 150 y 157 kilómetros. 5.2 con profundidad de 160 kilómetros y 5.4 a 5.6 máximo con profundidades entre 160 y 177 kilómetros. Ahora nos vamos a ir a la capital, Caracas. Cuidado que ahí sí se va a producir un terremoto. Sismos, fuertes sismos y terremotos. Los sismos son 2.1, profundidad 66 kilómetros. 2.3 a 2.8, máximo con profundidades entre 79 y 90 kilómetros. 2.0, una profundidad de 96 kilómetros. 2.2 a 2.6, máximo con profundidades entre 103 y 117 kilómetros. 2.8 con una profundidad de 121 kilómetros. 4.0 4.3, máximo con profundidades entre 130 a 143 kilómetros. 4.5 con una profundidad de 149 kilómetros. 4.8 a 5.0, máximo con profundidades entre 91 a 103 kilómetros. 5.6 a 5.8, máximo con profundidades entre 2 y 9 kilómetros. También se va a producir dos sismos de 5.9, profundidad de 95 kilómetros, y 6.0, profundidad de 79 kilómetros. También se va a producir un terremoto de 7.0 con una profundidad de 172 kilómetros. Así que mucho cuidado en Caracas. Ciudad Guayana. En Ciudad Guayana también veo que se va a producir sismos. También se va a producir terremotos, así que mucho cuidado. Los sismos son 2.2 con una profundidad de 93 kilómetros, 3.7 a 3.0 para sismos con profundidades entre 109 a 124 kilómetros, 3.2 con una profundidad de 129 kilómetros, 3.5 a 4.0 para sismos con profundidades entre 136 a 142 kilómetros, 4.2 con una profundidad de 149 kilómetros, 4.4 a 5.0 para sismos con profundidades entre 150 y 167 kilómetros, 5.2 con una profundidad de 170 kilómetros y 5.4 a 5.8 para varios con profundidad de entre 180 y 191 kilómetros. También se va a producir estos sismos de 7.0 con una profundidad de 144 kilómetros y un 7.1 con una profundidad de 129 kilómetros. Así que mucho cuidado en Ciudad Guayana. Barquisimeto. En Barquisimeto veo que se va a producir sismos. Son los siguientes: 2.3, profundidad 102 kilómetros. 2.8 a 3.6, máximo con profundidades entre 106 a 110 kilómetros. 3.9 con profundidad de 111 kilómetros. 4.1 a 4.8, máximo con profundidades entre 113 y 125 kilómetros. 5.0, profundidad 127 kilómetros. 5.2 a 5.6, máximo con profundidades entre 130 y 146 kilómetros. 5.8 con una profundidad de 155 kilómetros. También se va a producir un sismo de 5.9 con una profundidad de 96 kilómetros. Varina. En Varina veo que se va a producir sismos. Es lo siguiente: 2.4 con una profundidad de 63 kilómetros. 2.6 a 3.3, máximo con profundidades entre 71 y 88 kilómetros. 3.6 con una profundidad de 97 kilómetros. 3.9 a 4.2, máximo con profundidades entre 113 a 122 kilómetros. 4.4 con una profundidad de 126 kilómetros. 4.7 a 5.0, máximo con profundidades entre 145 a 150 kilómetros. 5.2 con una profundidad de 156 kilómetros. 5.4 a 5.7, máximo con profundidades entre 166 a 170 kilómetros. 5.9 con una profundidad de 30 kilómetros. Carabobo. Nos vamos a ir a Carabobo, chicos.
En Carabobo ve que se va a producir sismos, son los siguientes. Y también terremoto, cuidado. 2.0, profundidad 170 kilómetros. 2.4 a 2.9, parísimo con profundidades entre 180 y 196 kilómetros. 3.1 con una profundidad de 199 kilómetros. 3.3 a 3.6, parísimo con profundidades entre 151 y 153 kilómetros. 3.8 con una profundidad de 142 kilómetros. 4.0 a 4.4, parísimo con profundidades entre 160 y 177 kilómetros. 4.6 con una profundidad de 91 kilómetros. 4.8 a 5.4, parísimo con profundidades entre 83 y 86 kilómetros. 5.6 a 5.8, parísimo con profundidades entre 91 y 99 kilómetros. Tercero brucetasismo de 5.9, profundidad 109 kilómetros y 6.0, profundidad 82 kilómetros y un 6.1 con una profundidad de 119 kilómetros. También se va a producir terremoto 7.0, profundidad 136 kilómetros, 7.2, profundidad 118 kilómetros y 7.4 con una profundidad de 94 kilómetros. También se va a producir más terremotos, que son los siguientes: 7.6 con una profundidad de 173 kilómetros, 7.8 profundidad 105 kilómetros. También se va a producir un 7.7 con una profundidad de 92 kilómetros. Y además en Carabobo, cuidado, ya que es zona marítima, va a haber un maremoto. 6.2 con una profundidad de 110 kilómetros, 84 millas de las costas de Carabobo, va a haber alerta de tsunami con olas de hasta de 6 a 10 metros de altura, así que mucho cuidado en Carabobo. Bueno, aquí os dejo las predicciones de sismos, terremotos y maremotos para Venezuela, primera parte. Nos vemos.